Bueno, seguimos con la sexta temporada ya de Corre como una chica, en este caso el episodio número 82. Y estoy muy, muy bien acompañada. Zuriñe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Corre como una chica. Hola Sara, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por tenerme en el podcast. La verdad que me hace mucha ilusión estar aquí y compartir mi experiencia como deportista y como enfermera deportiva y muchas otras cosas. Bueno, lo vamos a ir hablando, le vamos a ir hablando todo esto porque, bueno, es de estos podcasts que me gustan porque tengo una hoja enorme llena de preguntas y que te quiero hacer. Lo primero, por favor, ¿te puedes presentar un poquito así por encima para que sepamos un poco, pues, de qué vamos a hablar en esta charla? Bueno, pues yo soy Suriñe Feliz Pedrido, soy es atleta de alto rendimiento y actualmente compito a nivel nacional en las pruebas de salto de longitud y triple salto. Y aparte soy enfermera deportiva, también tengo otro trabajo presencial aparte, pero el trabajo de enfermera deportiva lo hago de forma online. Tengo otras formaciones aparte de ser enfermera, pero bueno, a lo que me dedico es principalmente es a mejorar el rendimiento de los deportistas que están a mi cargo. Vale, hay una pregunta que también es para todas siempre por igual, que es por qué empezaste a correr. En tu caso ya lo has dicho que bueno, que te dedicas mejor a otro sector del atletismo, porque el atletismo abarca muchas disciplinas lógicamente, Eso es. pero sé que también has corrido un poquito. Entonces, bueno, ¿esto cómo surge? ¿Cómo son tus inicios en el mundo del atletismo, Truñi? Bueno, pues mi trayectoria ha sido bastante larga y con parones de por medio, porque yo empecé con 7 añitos. La verdad que fue bastante esporádico porque tampoco fue algo meditado por mis padres, ni mucho menos. Comencé con los crosses del colegio, que en Asturias se llama así, pero creo que todo el mundo lo conoce como carreras de campo a través. Ujú. Empecé en el colegio eso, con 7 añitos. Me apuntaron sin más, sin mucha pretensión. Y nada, mi madre llegó a recogerme ese día al colegio y le dicen, oye, una niña del Celestino Montato, que es como se llamaba mi colegio, que ha ganado el cross, que es de la comunidad, ¿no? De Asturias. Y mi madre nada, va tan pizzi, me recoge y le digo, mira mamá, mira lo que tengo. Una copa, mi primera copa de cross, que realmente no me dedico a esa disciplina ahora mismo, ¿no? Pero sí que empecé eso con los crosses del colegio y también practicaba muchos otros deportes. Hacía gimnasia rítmica, que me gustaba bastante, ballet. Pero finalmente mis padres se decantaron, pues, jolines, si la niña es campeona de los crosses autonómicos aquí, pues vamos a meter en atletismo, ¿no? Y fue entonces cuando me metieron en el club de la Santina, se llamaba, bueno, se llama, que creo que todavía existe este club. Y nada, empecé con diferentes disciplinas, ¿no? Como te digo, salto de longitud, altura, vallas. Era muy buena en las vallas, creo que eran 60 la distancia que nos ponen en Benjamines, y en salto de altura. Y luego ya empecé a probar salto de longitud y ya empezaba a destacar. Sí que es verdad que el triple salto no se hace hasta cierta edad, entonces Ujú. yo todavía no había probado esa disciplina, porque el triple salto es muy lesivo y aparte técnicamente bastante complejo para una niña de 7 años o incluso de 7 a 14 es bastante complejo. Y fue entonces cuando fui a mi primer campeonato de España y creo recordar, o yo lo recuerdo así, que mi madre es la que me suele informar de esto, porque yo la verdad que tengo bastantes, vamos, que me olvido bastante de estas cosas de cuando era pequeñita. Y me comentó que me enseñaron a hacer triple salto pues 10 minutos antes de la Ah, competición. Y dije, ah, pues mira, esto es divertido, porque al final pues haces un salto, otro salto y caes al sí. foso, ¿no? Y nada, me metieron para la competición y quedé tercera de España. Y entonces, pues nada, de ahí para adelante, pues comencé en esta disciplina, en triple salto. Sí, sí que es verdad que hubo un parón bastante grande porque yo como enfermera, cuando acabé la carrera de aquella vivía en Asturias, me fui a trabajar a Reino Unido durante 4 años, que yo solo iba para 6 meses en realidad. Entiendo. Y allí pues se me hizo imposible el hecho de entrenar porque con los turnos de 12 horas sí que es verdad que no es que fuera imposible del todo, lo que pasa que yo quería un poco despegarme de esa parte de Suriñe, atleta de élite, por un tiempo, porque al final pues me generó bastante burnout, que fue una de las razones también por las que yo me moví a Reino Unido para despegarme un poco del concepto de Suriñe atleta y solo eres atleta. Empecé a divertirme, viajando mucho y sinceramente tampoco es una parte de mi vida de la que yo me arrepienta, pero luego volví después de este parón, volví a España y ahí fue
3 veces que lo intenté, lo volví a retomar, lo volví a intentar hasta que vine aquí a Castro Urdiales a vivir, en Cantabria. Y nada, empecé poquito a poco otra vez en las disciplinas estas, en salto de longitud, pero sí con ninguna pretensión Ya. de ser campeona de España, ni mucho menos, simplemente el divertirme. Bueno, está muy bien. Pero una pregunta, antes había muchas niñas practicando este deporte porque yo creo que, eh, no sé la edad que tienes, no me interesa, creo que eres como yo, pero bueno, me da igual. Hace años, lógicamente, el deporte femenino no era como hay ahora, que a lo mejor vamos a un colegio y si queremos más niñas practicando deportes, no sé si a lo mejor un deporte tan minoritario como el salto de longitud, triple salto, ¿había muchas niñas o no? Es totalmente lo que comenta Sara. Yo cuando era pequeñita, de hecho, de esto hablo muchas veces con mi familia, digo yo, jolines, ojalá hubiera tenido la repercusión que tiene ahora este deporte, Sí, tanto en los medios como cuando veo una competición, toda la gente que hay, todo el apoyo en la televisión, etcétera. Porque cuando yo era pequeñita, yo le decía a alguien, hago atletismo, y nadie sabía lo que sí, significaba eso. O sea, se claro. pensaban que era correr, que te ponías a correr y ya está. Y hay muchísimas disciplinas, como ya sabrás y ya sabrán los que escuchan este podcast. Sobre todo ahora se está dando mucho bombo al deporte de atletismo femenino por figuras también como Ana Peleteiro, etcétera, que Claro, ahora todo el mundo sabe quién es Ana Peleteiro, sí, que lo cual me parece bastante sorprendente, ¿no? Porque yo cuando era pequeña decía el nombre de una campeona de España y nadie sabía quién era. ya. Niurka Montalvo, pues nadie, poca gente sabía quién era esa persona. Claro, sí, sí. Y además, te quiero preguntar, porque sí que es verdad que como son deportes nuevos, que en el podcast no hablamos tanto, pues ¿qué es lo más desafiante de esas disciplinas? Por ejemplo, el triple salto, que al final es muy poquito tiempo, o sea, no es como una carrera, que es lo que aquí estamos acostumbradas a escuchar, que es mucho rato en una zona indiferente. Esto Mm. mentalmente, ¿cómo es? Porque es lo que te digo, es que es muy breve, ese salto dura poco tiempo. Sí, sí, totalmente por lo que dices, ¿no? No es solo algo físico como la potencia, la velocidad que tienes que tener, sino la concentración que necesitas, el Ujú. análisis técnico que tienes que hacer antes, bueno, antes y durante los entrenamientos, porque para mí sobre todo es paciencia. Yo soy muy poco paciente y al final se trata de repetición, repetición tras repetición para que salga perfecto. Entonces, esto es algo que si tú no tienes esas ganas de repetir un ejercicio hasta la extenuación, porque al Ya. final, hasta que no te sale perfecto, no vas a conseguir la marca que quieres. Es bastante mental, sí, exactamente diría yo, aparte de físico. Lógicamente, pues la parte física sería un 60% y la mental un 40%, ¿no? Pero sin esa parte mental, los Claro. grandes atletas necesitan esa parte mental. Claro. Y además que el triple también me parece súper interesante verlo en televisión, creo que es mucho show, lógicamente, pero sí que ves a la gente que antes de saltar está súper concentrada, como que hace unos rituales, como que lo que te digo, te lo juegas todo a nada, a unos segundos. Claro, que Sí, esto es sí. fundamental. Sí, sí, es lo que te digo, ¿no? Yo suelo tener, de pequeñita no lo tenía para nada, bueno, es que la mayoría de las cosas que sé ahora, lógicamente, si las hubiera sabido de pequeñita, pues otro gallo cantaría, ¿no? Pero sí que es verdad que tienes que aprender a verte, ¿no? A visualizarte, yo lo hago bastante, también lo trabajo con mi psicólogo deportivo, visualizarte en la pista, visualizarte en el salto perfecto para al final yo creo mucho en eso, ¿no? En que la mente al final crea lo que tú quieres que cree, ¿no? Y tienes que visualizarte haciéndolo perfecto para tú intentar hacerlo perfecto. Aunque Claro, a eso, veces no sale, ¿no? No sale si saliera siempre, pues también otro gallo cantaría, claro, pero seremos todos campeones del mundo de todo. Pero también eso esto se es. dice a los corredores también, que para tú entrenar, porque te tienes que ir un poco también llegando ahí a esa meta. O sea, lógicamente también es importante enfocarse en eso, en el proceso es importante, sí, pero como no te visualizas tú diciendo, vale, creo que lo puedo conseguir, que puedo llegar hasta aquí, hasta esta línea de meta. Yo creo que eso es fundamental, lógicamente. La cabeza es importante en cualquier disciplina. Eso es en cualquier disciplina y en cualquier deporte. Sí, sí, Los sí. grandes atletas al final destacan por esa cualidad, ¿no? No todo el mundo es capaz de concentrarse a ese nivel. Claro, no, no. Y una pregunta, porque tú pasas de ser eso, atleta de élite, a de repente enfermera, que es algo, pues, una cualidad diferente. ¿Esto cómo surge? O sea, pasas de ser deportista de repente, por lo que te digo, de élite, a cuidar al resto de gente. ¿Esto cómo surge?
Sí, eso es. Al final yo sí que me había decantado un poco más por la rama y todos los profesores en el instituto me comentaban que, y tenían claro que yo iba a hacer, bueno, lo que se llamaba antes INEF, que ahora es CAFID. ¿Sí? Y de hecho yo también lo tenía súper claro. Lo que pasa es que yo escuchaba a mi padre hablar de... A mi padre le encanta la enfermería, es enfermero y además era, bueno, ha sido supervisor en la UCI, en Canarias y también en Asturias ha trabajado en la UCI. Y al final él me hablaba de cómo cuidaba a sus pacientes. Le veías esa ilusión, ¿no?, que traía a casa siempre hablando de su trabajo. Que él afortunadamente es una persona a la que le encanta su trabajo. De hecho, ahora mismo está jubilado por bueno, una lesión que tuvo y que no puede caminar, pero le sigue encantando, ¿no? Yo le pregunto, papá, ¿tú volverías a trabajar si pudieras? Me diría, me encantaría. Me dice siempre, Jolín. me encantaría. Y al final eso me lo inculcó un poco, ¿no? Y entonces, pues a la hora de elegir la carrera que tenía que elegir, que yo aparte entré por estas becas que dan a atletas de élite, Ujú. aunque tenía la nota igualmente, porque yo he sido bastante buena estudiante siempre, eh, pues nos decantamos por esto, pues sobre todo ya no por el hecho de que me gustara o no, que también me gustaba porque es una carrera relacionada con la salud, ¿no? Sino por el hecho de que tenía más futuro de tener trabajo en España, ¿no? Que finalmente no fue así, porque yo cuando acabé la carrera hice currículums en todas partes. De hecho, el día después de graduarme fui con una amiga, recuerdo, a Madrid a echar currículum en todas partes, en todos los hospitales. Sí que es verdad que casi nos cogen en una UCI neonatal, que, no, que mentimos, porque no habíamos pisado ese campo en nuestras prácticas y estuvimos a puntito de entrar. Pero de todos los hospitales en los que estamos currículums, en ese año, no me acuerdo, 2014 fue, no había trabajo. Entonces, pues al final tuve que elegir, ¿no? O te quedas aquí con tu entrenador toda la vida, sigues intentando llegar a lo más alto o pues eliges el otro camino que al final te va a traer pues un futuro plausible, ¿no? O sea, importante, ¿no? Para toda tu vida, el resto de tu vida, porque al final es muy incierto el Sí. ser deportista de alto nivel, es muy incierto por el tema de las lesiones y demás. Entonces, pues ni más, elegí ese camino y aparte también porque tenía un poquito de burnout, como te digo, de toda mi vida haciendo esto, necesitaba como una pausa. Y así pues fue como fui a Londres y bueno, todo lo que te comenté, allí estuve trabajando en la UCI y sí que es verdad que el trabajo como enfermera allí es muy diferente del de aquí, sobre todo en tema de críticos, en unidades de críticos, porque allí nosotros, por ejemplo, yo supe cómo quería relacionarlo todo el deporte y, y la enfermería por este motivo. Allí nos dejaban hacer las gasometrías arteriales, que es cuando sacas sangre de la arteria, Ujú. y lo metes en una maquinita para que te diga todo lo que pues, el paciente tiene, ¿no? pH, los electrolitos y todas estas Ujú. ¿Vale? cosas. Y tú podías modificar los parámetros del ventilador si estaban intubados, tú podías manejar la máquina de diálisis si tenía la máquina de diálisis, los sueros, podías cambiarlos y luego tú le decías al médico lo que habías hecho. Y aquí en España es totalmente diferente. Tú tienes que pasar primero por el médico para saber lo que tienes que hacer. Claro. Es como que se nos quita un poco esa potestad que tienes de elegir como sanitaria, como que has estudiado una carrera de 4 años y que se supone Ya. que tienes que saber esto, ¿no? Y, y ahí dice, aquí no, aquí esto no es lo mío. O sea, yo me siento inútil. Soy como un número en una lista y no me dan Sí. potestad para hacer absolutamente nada. Entonces, pues bueno, hice un cambio y ahí fue cuando conocí a mi mentora y le dije, yo es que lo que quiero ahí todavía no había hecho ninguna otra formación relacionada con lo que hago ahora, ¿vale? Solo tenía en enfermería. Lo que quiero es relacionar esto con esto, pero no sé muy bien cómo hacerlo, porque finalmente yo no tengo CAFI, se supone que no tengo la titulación, de ahí tenía mucho el síndrome del impostor también, porque yo realmente probablemente ahí ya supiera mucho más de lo que sabe cualquier entrenador Claro, o con experiencia. incluso nutricionista, porque yo me he llevado la dieta a mí toda la vida, la nutrición quiero decir, no que haya estado en dieta toda mi vida, la alimentación. Entonces, mi mentora me ayudó y le dijo, jo, pues hay una rama de la enfermería que no está nada explotada,
yo no conozco, pero sé que existe porque hay enfermeros deportivos. Lo que pasa es que esos enfermeros deportivos se dedican a ayudar a los médicos a hacer los reconocimientos periódicos a deportistas anualmente y sin más. Y poco más se sabe más de eso. Sí que es verdad que hay enfermeros deportivos en centros deportivos con clínicos multidisciplinares y también en eventos deportivos también se ven y demás, pero solo están para el tema de las lesiones in situ, ¿no? De las urgencias, digamos. Y yo quería llevarlo al campo de la prevención, la readaptación, también enlazar la nutrición con la prevención de lesiones. Y entonces ahí fue cuando me empecé a formar en otros campos, aparte de enlazarlo con lo que ya sabía y sobre todo el tema de las analíticas deportivas, que creo que es algo crucial y muy importante que poca gente está al tanto de esto y que me parece tan crucial, ¿no? Entonces ahí fue como cuando empezó todo el proyecto y fue, pues creé al final el negocio que tengo, ¿no? Que ayuda a deportistas de manera online a mejorar su rendimiento deportivo a través de la nutrición, de la interpretación de analíticas sanguíneas relacionadas con el rendimiento deportivo y la nutrición, la prevención y rehabilitación de lesiones a través de una valoración de columna, postura, de movilidad articular y todo lo englobo porque al final la enfermera deportiva es lo que decía Nightingale, ¿no? Que al final es un todo, ¿no? Es integral y también entra ahí la parte de salud mental, estrés, etcétera. Bueno, que te voy a preguntar que, porque yo no sabía que existía el concepto de enfermera deportiva, entonces te quiero preguntar que qué se diferencia en la enfermería tradicional, por así decir. Eso es un poco lo que te he comentado, ¿no? Una enfermera deportiva al final ayuda al deportista a mejorar su rendimiento deportivo en todos estos aspectos, tanto salud mental, estrés, la interpretación Lesiones, de ¿no? analíticas sanguíneas en lo que somos, se supone, lógicamente, pues no todo el mundo tiene los mismos conocimientos porque hay enfermeras que cuando acaban la carrera ya no quieren saber más de Sí, sí, se estudiar plantan y ya y está, claro. oye, Sí. totalmente lícito, quieren su trabajo de turnos o su trabajo de 9 a Sí. 5, lo que sea, y ya está. Pero yo quise ir un poco más allá. Yo me he formado en otros campos, ¿no? He querido seguir formándome en interpretación de analíticas sanguíneas, he hecho un máster en redactación de lesiones y valoración funcional, etcétera, ¿no? No se queda solo en lo que he estudiado en la carrera, sino yo creo que cualquier persona, ¿no? No solo un personal sanitario, tiene que seguir formándose a lo largo de la trayectoria de su vida, ¿no? Al final las cosas se actualizan y si Sí, estás claro, eso desactualizada y es. estás desinformada. Entonces, fue un poco ahí como lo junté todo y creo que el campo de la enfermería deportiva es muy amplio y no tiene nada que ver con una enfermera de hospital, ¿no? Que no Claro. estoy quitándole ningún mérito, lógicamente, que yo No, estuve ahí, ¿sabes? pero que es distinto, que son cosas Pero distintas, es claro que algo sí. que a mí me apasiona y por fin pude enlazar mi hobby con mi carrera. Es que según te veo hablar de esto, como que me hace ilusión que digo, ha descubierto lo suyo realmente, ¿no? Porque Sí, transmites ahí lo de toda tu vida, que es el atletismo, que es el deporte, más la pasión que también tiene tu padre de la enfermería. O sea, que te estoy escuchando y digo, es que es lo suyo, es que, vamos, está claro que es lo que tiene que hacer ella, dedicarse a esto, lógicamente. Oye, pues sí. qué guay también que, jolín, que muchas veces a mí me pasa que estás tu vida buscando cosas que a lo mejor no sabes qué es lo tuyo, lógicamente. Entonces, que la gente encuentre eso, a mí es que me encanta. Yo soy súper fan de esas cosas, de que la gente encuentre cuál es su camino y su propósito en la vida, la verdad. Yo también, ¿eh, Sara? Totalmente de acuerdo con eso. Me he puesto moñas, pero lo pienso de verdad, que cuando veo gente eso, que tiene claro desde siempre lo que quiere y tal, digo, joder, qué envidia, porque yo soy una persona que va dando tumbos por aquí y por allí sin tener ni idea, y cuando lo veo en gente digo, oye, qué envidia a esta gente que lo tiene tan claro y que va por ello y que al final, pues como tú, pues que quiero dedicarme a esto, pero tengo que estudiar, lógicamente, tengo que formarme para poder dedicarme a esto. Nada de impostores ni intrusismo ni nada, tengo que formarme para luego poder hacerlo mejor. Respecto a lo de las analíticas, tengo un montón de dudas, porque esto es verdad que no conozco a nadie tampoco que lo haya hecho. Entonces, quiero preguntarte cuál es el momento ideal para realizar una analítica sanguínea. Por ejemplo, para buscar al final una optimización del rendimiento. Por ejemplo, si antes de la competición, que tengas importante, durante, cuando esté de descanso, ¿cuál es el mejor momento? Vale, esto depende un poquito de si eres un deportista amateur o si eres un deportista profesional, ¿no? Lógicamente, un deportista profesional pues necesitará Mm. más analíticas sanguíneas durante su temporada.
pero de normal yo lo que suelo hacer es una en pretemporada, Ujú. una cuando voy a empezar las competiciones importantes, quizás podamos meter una después de una competición importante para saber qué estrés le ha dado a tu cuerpo esa competición puntual y, y otra si hubiera síntomas clínicos, ¿no? Como por ejemplo fatiga o bajo rendimiento, para saber qué está pasando en tu cuerpo, porque al final es que es para lo que sirven las analíticas sanguíneas, ¿no? Para decirnos qué está pasando. Claro. Bueno, la gente aquí, la gente que lo escucha, esto de élite, poca gente escucha este podcast, la gente amateur, entonces, ¿cuándo es el mejor momento? Por ejemplo, aquí la gente, pues tengo el maratón de Valencia, por ejemplo, que es en 3 meses, por ejemplo, ¿eh? ¿Cuál es el mejor momento para hacer una analítica, para decir, tengo un objetivo, quiero hacer esto? ¿Es ahora? ¿Es a mitad de la preparación? ¿Cuándo es el mejor Yo, momento? en Para un este caso, poco... Sara, haría una en pretemporada cuando has empezado a prepararte para esa competición o para cuando has ¿Vale? empezado a prepararte las competiciones de general y una antes de la competición para saber cómo estás. Sobre todo por el tema de, pues si hay sobreentrenamiento, súper importante, el bajar el ritmo, pues digamos, tres semanas antes de esa competición, ¿vale? Para bajar un Vale. poco el ritmo. Si quieres, luego te explico un poco los parámetros que yo indagaría ahí. También para el tema de la hidratación en corredores, súper importante. Sí. Y sí, esas dos, fijo. Y luego ya Vale. podemos meter más momentos, ¿no? Pero yo diría que dos para un Mínimo deportista esas. amateur. Vale, y sí, cuéntame lo de parámetros, porque a ver, no es igual, a lo mejor lo tenemos que tener en cuenta, yo qué sé, pues la ferritina, que esto en las mujeres creo que es súper importante, por ejemplo, la vitamina D, que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta como deportistas. Insisto, amateur, porque es lo que la gente de aquí, la gente mundana, nos importa. Vale, como parámetros clave, ¿no? Como tú bien dices, Sara, en deportistas, sobre todo mujeres, ¿no? Que me imagino que este podcast lo escuchan muchas La mujeres mayoría. deportistas y bueno, nosotras aquí presentes. Pues la serie roja, ¿no? Lo que tú bien dices, hemoglobina, hematocrito, hierro, ferritina, ¿vale? Al final, pues si no llega esa oxigenación a los músculos, pues poco vamos a rendir. Luego estaría la vitamina D, súper importante. Bueno, primero la vitamina B12 y el ácido fólico, porque al final forman estos glóbulos rojos, digamos, entre comillas. Vitamina D, al final casi toda la población tenemos la vitamina D por los suelos, me incluyo a mí misma porque yo soy una persona que o sea, me expongo bastante al sol, me alimento bien y aún así tengo que suplementarme esta vitamina D, así que yo siempre se lo digo a mi madre esto, ¿vale? Y que no solo es para el tema de salud ósea, ¿no? Es para el tema de la inmunidad, para la recuperación muscular y al final como deportistas esto lo necesitamos. Luego también estarían los minerales, calcio, potasio, bueno, minerales y electrolitos, ¿vale? Sobre todo para el tema también de la recuperación. Y la función renal también es súper importante, sobre todo en corredores, ¿no? De Sí. fondo, el tema de la creatinina, el filtrador glomerular, ¿vale? Súper importante para saber cómo estamos hidratados en los momentos clave de nuestro momento de competiciones. ¿Qué otros parámetros? La CK, ¿vale? Creatinquinasa es súper importante porque nos dice también si estamos sobreentrenados en estos momentos, ¿no? Sobre todo, como decía, antes de estas carreras importantes, nos va a decir si estamos sobreentrenados, si tenemos que parar Para. o hacer este bajón en nuestra carga de entrenamiento. Yo te diría estos parámetros básicos, me Vale. parecen. Bueno, luego estaría la función lipídica, también la glucosa basal y la hemoglobina glicosilada para saber cómo está ese metabolismo de los hidratos de carbono, también muy importante en el ciclado de los carbohidratos también en corredores. Y hay muchos más, ¿vale? Pero así como básicos diría esos. Pero, por ejemplo, ¿hay alguna cosa que sea más importante, por ejemplo, en mujeres que hombres? Porque, por ejemplo, yo creo que las mujeres, aquí hablo un poco por todas, lo del hierro es fundamental, lo que más nos dicen a lo mejor del Exacto, hierro, ¿no? sí, sí, exacto. Y además que me incluyo también a mí misma, que me acabo de hacer la analítica de pretemporada recientemente. Tengo todo perfecto, pero siempre tengo un puntito de anemia. Tengo no la serie roja en sí, la ferritina y el hierro, siempre lo tengo ahí en el Limita. rango, pero tirándolo Sí, abajo.
Entonces, pues imagínate, si te cuidas incluso la alimentación y lo tienes bajo, pues imagínate qué importante es, ¿no? Y sobre todo Claro. empezando por alimentación, ¿eh? No por el suplementarte ya a lo loco, sin No, saber cómo lo que te estás metiendo en el cuerpo, que mucha gente lo hace, muchos influencers fit que ya, veo por sí, ahí. sí. Al final Impostores de yo verdad. todo lo que tomo de suplementación es porque en base a mi analítica sanguínea y sé lo que me estoy Claro. metiendo en el cuerpo. Entonces es súper importante. No hagamos como el que acabo de escuchar hace poco un Reels, un audio de un Reels de una madre hablándole al chaval que dejes de tomar esa creatina, que eso te va a matar. Al final, muy importante saber lo que te metes en el cuerpo y por qué te lo metes. Sí, sí, hombre, yo también sí, a ver, lo que te digo, yo estoy de acuerdo que la gente sea coherente, lógicamente, y al final sepamos, pues, a ver, que te tomas algo porque te lo mandan. Yo, por ejemplo, ahora mismo que estoy embarazada, que ya lo he comentado en el podcast, es que no tomo nada que no me diga un médico, oye, esto, o sea, tomo ácido fólico, por supuesto, Ácido fólico. y también tomo vitamina D porque, bueno, también Eso. lo tomo muchas veces también porque también tengo escasez, pero es verdad también que lo del hierro en las mujeres, yo creo que es un poco, pues yo que sé, comentas con tus amigas, por ejemplo, me he hecho una analítica, ay, ¿qué tal? Pues todo bien, pero el hierro bajo. Sea, yo creo que es algo muy generalizado lo del hierro. Eso es, pero no quiero decir tampoco con esto que porque seamos mujeres tengamos que suplementarnos el hierro, que es lo que quiero No, decir, no, porque también es contraproducente el estar suplementándonos hierro sí, durante, y muy contraproducente, pueden luego salir patologías si no suplementamos hierro durante toda la temporada, imagínate. No, hay que hacerlo con cabeza y si no lo claro. sabes, ir a un profesional de la salud que te aconseje. Efectivamente, yo digo que lo digan los médicos, o sea, y además las pastillas también te duran a lo mejor 4 o 5 meses, se repite la analítica y si ves que ya estás bien, pues ya está. Sí que luego te aconseja, lógicamente, que la comida la controles un poco más, alimentos ricos en hierro, para poder seguir Eso es. manteniendo eso, lógicamente. Eso es. Bien de hígado, almejas, mejillones, antes de Berberechos, suplementarse. que yo los berberechos digo, pero si esto es una maravilla, Berberechos no también. solamente lentejas, que es un poco lo que yo creo que más tenemos Sí, ahí generalizado, y no, la abuelita nos decía lentejas y las eso lentejas es. han quedado de por vida. Efectivamente, que sí, que también muy rica de lentejas, pero hombre, unos berberechos, pues es que también están fenomenal. Oye, pues esto es muy interesante lo que te decía, porque creo que poca gente podemos hablar, ¿no?, con profesionales sobre esto, que es que además son datos, lo que te digo, reales. No es que, es que me noto que. No, no, es que esto es real y hay que poner remedios si además quieres rendir o quieres tener unos resultados óptimos, ¿no?, como deportista. Eso es, sí, sí. Veo crucial el tema de las analíticas sanguíneas y yo esto de pequeñita no lo hacía, ¿eh? Mis padres, a ver, mi padre es enfermero, pero bueno, de ahí tampoco se podía ir al médico y Claro, decirle, oye, hazme una analítica completa. Yo, la verdad, que sí que es verdad que esto muchos deportistas me hablan por Instagram y demás, me lo preguntan, me dicen, jo, claro, pero es que yo veo a mi médico y mi médico me dice, es que no veo la necesidad de hacerte una analítica. Ya vamos es que ya. tu médico probablemente no sea deportista y no, igual no ha pisado un gimnasio en su vida, también te digo, ¿eh? Que yo no es Claro, por meterme con los médicos, ni mucho menos, ¿eh? Que no es así. Pero, pero que veo importante si eres deportista, pues yo qué sé, si puedes, lógicamente, pues hacerte un seguro privado y ir al médico privado y pedir esto. A ver, tampoco va. si lo haces puntualmente, tampoco es muy, muy caro, ¿no? Pero yo lo veo algo primordial, sinceramente. Si eres, sobre todo, también ya deportista más profesional, igual amateur, pues con una analítica normalita también te sirve que te haga el Sí. médico público, pero bueno, todo es... Pero yo sí que veo que esto es una opinión personal, que muchas veces nos gastamos dinero en zapatillas, en el mejor reloj de 600 euros, en no sé qué, y es como, también a lo mejor tienes que invertir en no sé, en una prueba de esfuerzo, cosas así, que no solamente que te gastes unas zapatillas 500 euros en un reloj También. 600, es como, pues divide un poco el gasto, ¿no? Y Eso creo es yo, otro ¿eh? melón. Eso es otro Sí, sí, melón porque sí que es verdad que si esta zapatilla con más drop, que si está con menos drop, pero al final no te has hecho una valoración funcional para saber qué compensaciones tienes en el cuerpo, para saber por qué te duele el hueco sí, popliteo o por qué tienes periostitis o por qué te duele esta rodilla izquierda más que la otra. Porque al final creo que el porqué de las cosas es más sí, importante que comprarte la nueva gama de zapatillas X de la o que el sea, sí, Garmin sí. tal. No, al final son cosas básicas, ¿no? Como una analítica sanguínea o una prueba de esfuerzo o O una al prueba fisio, o funcional, una valoración nutrición, funcional. cualquier cosa, sí. Exacto, Sí, sí. exacto.
hablamos de salud también en todos los sentidos, no solamente en un material en concreto, que esto es una opinión personal y es un melón, efectivamente, como bien dices, pero yo a veces lo veo y digo, jolín, pues un poco de coherencia, como vengo diciendo ya hace rato. Exacto. Pues, Turiñe, vamos a pasar a las preguntas rápidas, ¿vale? Que aquí son todas por igual, o sea, llevan siendo las mismas 82 capítulos, que se dice pronto. Y la primera es, ¿cuál es tu carrera favorita y por qué? En tu caso, que a lo mejor pues, no haces muchas carreras populares, pues alguna competición que le tengas cariño, que quieras compartir con nosotros. Bueno, sí, el Campeonato de España de 2023 en Torrent, que fue mi último Campeonato de España, y es porque fui porque había hecho la mejor marca de mi vida, mejorando la que de cuando era atleta de élite de pequeñita, ¿vale? Que no Ah, he qué guay. comentado que después de que vine de Londres volví a atletismo y he mejorado mis marcas. Jolín, es que no hemos comentado porque lo que te digo es que tengo aquí tantas preguntas y lo que te digo súper Sí, importantes de analíticas y de tal, que digo, es que quiero saber todo, me ha podido el ansia, Turiñe. Oye, pues qué guay esa carrera, ¿no? Como para no ser la favorita, entonces. exacto, o sea, tengo bastante cariño a este momento. Normal, normal. Vale, ¿cuál es tu tipo de entreno favorito de todos los que haces en tu disciplina? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Vale, tengo dos. Serían la técnica, los días que tengo que saltar, básicamente, y el gimnasio. Me encanta el gimnasio. Vale. Luego, ¿te gusta entrenar sola o acompañada? Depende. Si es para técnica, me gusta acompañada porque necesito a alguien que me vea aparte de mi entrenador online, que todos necesitamos un entrenador online, aunque yo sepa del tema. Eh, quiero decir entrenador, no online. Y luego gimnasio sola. Vale. ¿Cuál es tu hora favorita para practicar deporte? Que en lo que te digo, aquí tengo puesto correr, pero bueno, en general para practicar deporte. Pues hace un año te diría que a las 6 de la tarde, cuando he acabado ya de todo mi trabajo y demás, pero me estoy aficionando mucho a madrugar y ir a las 7 de la mañana, sobre todo al gimnasio, a la pista, ¿no? A entrenar. Me encanta esa hora. Ahora, Vale. ¿Te gusta entrenar con música o no? música siempre. Sí, ¿verdad? Vale. Si no tengo los AirPods, tengo el altavoz. Claro. Bueno, yo es que soy las típicas de que si no están los aretos cargados, no salgo a correr. Digo, es que me espero 10 minutos que esto esté Total, cargado igualmente, porque igual. es que no, o sea, es que no, yo no me entiendo sin ello. Vale. ¿Te gusta más correr o hacer deporte, lo que te digo, en invierno o en verano? El verano. O sea, Verano. Vale. ahora llegan los meses duros. Sí, te iba a decir que ahora. Vale. ¿Te gusta más la montaña o el asfalto? La montaña, la naturaleza es que me pierde. Vale. Y luego, esto que no tiene nada que ver con del deporte como tal, sino una canción que te motive para entrenar. Esas que hemos comentado antes que no pueden faltar en nuestra playlist. ¿Cuál es la que más escuchas y dices, quiero salir ya a correr, a hacer Pues a ver, deporte? tengo muchas, pero siempre que estoy de bajón y tengo que ir a entrenar, digo, venga, canción de Rihanna. ¿De Rihanna? Le digo, Alexa, pongo una canción de Rihanna. Hombre, es que Uy, Rihanna. espero que no me ponga ninguna, que tengo que ir a Alexa. O No, que se no, la no me he ponga la gente en escuchado. casa cuando lo escuche. Es que Rihanna, bueno, yo no sé qué hace que no saca más música. Esto es otro melón también que podría estar Ya. aquí. Yo como fan de Rihanna, que lleva aquí 10 años sin sacar música, pero los que Ha tiene sido son mamá, temazos. creo. No sé cuántas veces. Y nada, Rihanna ya está en sus empresas y no quiere hacer música para nuestra pena, pero bueno, para mí una reina, Rihanna. Sí, sí, Vale. sí. Una recomendación de una serie, de una película y de un libro. A ver, empiezo por el libro Venga. Más astuto que el diablo de Napoleón Hill. Película cualquiera del Señor de los Anillos, así como Supreme. Y que me queda serie, Serie. pues te diría, hace mucho que la vi, pero Dark me gustó porque te hacía pensar Joder, mucho. demasiado diría yo. Soy enrevesada. Sí que digo, es que no puedo tener aquí un Excel para aprenderme las cosas de la gente porque Por eso me gustó. es Era que como no, un plan todo el rato pensando. yo no disfruto nada porque yo la veía con mi marido y digo, a ver, pero ¿este quién era? ¿Este de quién era familia? Porque es que, Me he no, yo perdido, rebobino. sí, sí, digo, y digo, bueno, a lo mejor lo dice luego, pero no, no, o sea, te tienes que entrar en el momento. O sea que, bueno, yo, para gente que le guste pensar mucho, vale, para gente que sea más básica como yo, pues yo no la recomiendo por ese motivo. Aquí ya cada uno. Vale. A ver, para momentos de relax igual no es, pero No, no, para mí desde luego no, porque hay que pensar lo que te digo mucho. Yo soy sí, rubia, muchas complicaciones, la verdad, para mí. Y sí luego, me gustó, una. no sé por qué. No, no, si No esto me lo que te digo, que esto va a gustos, por supuesto. Y luego, una afición que no sea correr o que no sea practicar deporte, por decir una diferente. A ver, de pequeñita no me gustaba nada leer, pero ahora de la vida adulta, pues chica, pues las tornas han cambiado y me encanta leer.
pero no libros de novelas, sino libros que tengan algo que ver con nutrición o con lo mío o con ¿cómo se le dice? Salud mental iba a decir. Desarrollo personal, que no me salió la palabra. Vale, sí, sí. De desarrollo personal y luego también me gusta pintar. Vale, perfecto. Pues oye, perfecto las aficiones. Y luego la pregunta de Mar que nos dejó, que es que Mar era especialista en salud femenina y en suelo pélvico, y me pregunto que si sabes cómo está tu suelo pélvico, que esto es otro melón también muy grande, lo del suelo Sí, pélvico y me en el parece deporte. muy importante, ¿no? Y sobre todo de cara también a después del embarazo, también es algo primordial. La verdad que es algo que tengo muy mal por mi parte, pendiente, la verdad que nunca he tenido, digamos, problemas, pero sí que es algo que hay que chequearse y valorar también, y me parece importante, no, no lo tengo pendiente. Vale, lo dejamos ahí en pendiente. Mar, lo siento, es que no estamos todas ahí en ese tema, pero lo tenemos en cuenta porque también son cosas que también Mar, lo voy a comenté con contratar Mar. contigo. Ahí me gusta que salgan aquí conexiones. Perfecto. Y luego, Zuriñe, una pregunta que tú quieras dejar para la siguiente invitada del podcast, ¿cuál podría ser? Pues mira, algo interesante que yo creo que algunas veces me lo he preguntado y sería, ¿qué le aconsejarías a tu yo de cuando tenías 15 años y sobre todo el tema deportivo bueno, tema de la vida si no eres deportista? Jolín, pregunta muy reflexiva. Se nota que te gusta Dark porque quieres tú hacer saltos para atrás para hablar con nosotros de hace Te voy tantos a dar años. de qué pensar a la siguiente entrevistada. Jolín, no, no, pero me gusta porque esto también es importante, que esto también en psicología se habla mucho, ¿no? De que gracias a tu yo pequeño, cosas así que, oye, que son cosas también importantes, pero son cosas para pensar y echarte un rato Oye, ahí podría dándole. preguntarle qué pedirías en tu próxima analítica sanguínea, pero no me También. parece, ¿no? No, no me gusta la pregunta porque, pero lo que te digo, que hay veces que, oye, que también cuesta pararse un momento a analizar pues esa situación, pero me gusta mucho la pregunta. No sé si tú quieres decir algo más que se me haya pasado, por lo que te digo, que yo tengo aquí, tenía una hoja entera con preguntas muy interesantes, pero si hay algo que tú quieras decir que no se me haya pasado, Zuriñe, que quieras comentar. No, nada, simplemente decirles a las chicas y chicos que estén escuchando el podcast que es súper importante el mirarse tanto por fuera como por dentro, o sea, hacerse una valoración funcional y dejarse de lo de las zapatillas, que es algo muy chulo, a mí también me encanta comprar ropa y zapatillas, pero que el tema de las lesiones es muy importante, el mirar lo simple, no irnos a lo complejo, ¿no? Y el mirarnos tanto por dentro como por fuera. Vale, pues me encanta este Y mensaje. muchísimas gracias por tenerme en el podcast, Sara. La verdad que me lo he pasado súper bien y nada, te deseo lo mejor en tu embarazo. Muchas gracias, no, el placer es mío de verdad, lo que te digo, que traer a gente tan interesante siempre es un gusto, ¿no? Porque al final aquí aprendemos todas, que también es un poco lo interesante. Aunque sea aquí entre risas y tal, yo creo que la gente algún mensaje sí que ha captado. Pues Zuriñe, muchas gracias por participar y oye, te deseo lo mejor en esta vuelta otra vez al deporte y te seguiremos de cerca para ver cómo te va. Igualmente, Sara, muchas Muchas gracias. gracias. Hasta Un luego. abrazo.